Buenos días, muchachos. Nuevamente, este es su servidor, Freddy Chávez Sánchez, en la materia de inteligencia policial. Vamos a hablar ahora sobre la unidad 2, que tiene que ver ya con definiciones dentro de lo que es como tal ese trabajo de inteligencia. En primer lugar, pues está la definición de lo que es el trabajo de inteligencia y más o menos tiene que ver con la captación, con recabar, procesar y difundir información que es sometida a un procesamiento para obtener un resultado de inteligencia. Es decir, esa información que se va recabando conforme a las necesidades de determinada área o determinada posible amenaza que pueda estarse manejando a nivel de los servicios policiales de un país, es recabada, procesada, posteriormente difundida para que posteriormente se proceda a tomar decisiones a nivel de lo que es el alto gobierno de ese país que está solicitando para que los políticos, los jefes de los gobiernos, pues puedan tomar decisiones acertadas con base a esa información que se tiene. Dentro de esta área de lo que es la inteligencia, pues también vamos a tocar que existen varios tipos de inteligencia. Por ejemplo, se tiene lo que es la inteligencia militar, que es netamente aplicada a lo que es el trabajo de los militares, el campo de batalla, la información que se pueda requerir en un determinado momento para operaciones militares. La inteligencia política se refiere a planes, campañas de los diferentes partidos o agrupaciones, seguimiento o evaluación a este tipo de actividades. Inteligencia económica, aplicada a lo que es la parte económica de un país. La inteligencia industrial, un poco relacionada con la parte económica, pero en cuanto a los desarrollos tecnológicos que puedan estar produciendo a nivel industrial en los países a nivel del mundo. Inteligencia técnico-científica, esto tiene que ver con desarrollos de tipo científico, por ejemplo, una producción de algún tipo de medicamentos o de tecnologías que puedan ser utilizadas posteriormente en el mismo campo científico. Y tenemos igualmente lo que es la inteligencia policial, que conoce los movimientos de bandas criminales dedicadas al delito organizado, pudiera ser el tráfico de drogas, delincuencia organizada, el mismo terrorismo, robos o cualquier otro tipo de comportamiento, de conducta que sea considerada dentro de un país como una actividad delictiva. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contrarrestarlo. ¿A través de qué? A través de la obtención de la información sobre sus movimientos, sus modos operandi, armamentos, estructuras y todo aquello que pueda ser de utilidad para ese proceso de investigación. Igualmente se puede hacer mención a lo que es una inteligencia activa que permite tener un conocimiento mayor acerca del objetivo, ya que procura identificar, precisar y detallar aún más el objetivo y las circunstancias que lo rodean. ¿Cómo se puede realizar esa inteligencia operativa? Puede realizarse a través de las fuentes vivas de información. Pero igualmente tenemos una inteligencia pasiva, que es cuando esos elementos de la inteligencia, los servicios de inteligencia, pues utilizan otros medios, tales como fuentes inanimadas, pueden ser documentos clasificados o cualquier otro tipo de información que se maneja a nivel de servicios públicos, redes sociales y sistemas de esa naturaleza. Dentro de la inteligencia, pues también tenemos, o se hacen mención los autores, de tres tipos de inteligencia. Uno es la inteligencia estratégica. Por naturaleza de definición, se orienta a largo plazo y cumple un amplio espectro temático para los fines de la organización a la que sirve. Es decir, vamos a decirlo de alguna forma, ese tipo de inteligencia tiene un aspecto de operación macro, abarca muchos aspectos, abarca tiempos prolongados de acuerdo a las necesidades del Estado que lo esté aplicando. Hablamos de una inteligencia táctica, que es una etapa intermedia, que tiene menor cobertura en tiempo y espacio,
su temporalidad pudiera contextualizarse a mediano plazo y puede ser de carácter regional o local. Igualmente tenemos una inteligencia operativa que representa el nivel más visible de la inteligencia como actividad y contempla un espectro menor de tiempo y de espacio, ya que se enfoca en la intervención directa. ¿Qué pudiera hacer esto? Una operación policial de inteligencia para atacar o minimizar o neutralizar, como se le quiera denominar, una estructura delictiva que esté operando dentro de su territorio. Entonces, como observamos, existe, o la diferenciación tiene que ver con el ámbito, tanto geográfico como de tiempo, como de necesidades, igualmente en cuanto a los periodos de tiempo en los cuales las mismas se desenvuelven. La importancia de la inteligencia, bueno, tiene para la unidad operativa, es decir, para la unidad que aplica las operaciones de inteligencia, pues permite mantener un flujo constante de información, permite conocer determinados diversos modos operandi de las diferentes estructuras delictivas, permite planificar de formas operativos generales dirigidos a prevención de la comisión de delitos, permite planificar objetivos específicos dirigidos a lograr el desmantelamiento de una estructura delictiva y finalmente permite la planificación de actividades o de políticas antidelictivas. Entonces observamos allí, como lo mencionábamos en el otro módulo, que ese conocimiento de las actividades delictivas a través de los trabajos de inteligencia, pues permite obtener información con la finalidad de minimizar o de contrarrestar el fenómeno delictivo, toda vez que quien posee la información posee el poder. Importancia para la comunidad, pues radica en que garantiza la seguridad de las personas y de los bienes, lo que se traduce en bienestar colectivo y seguridad social. Entonces observamos que la inteligencia o esa labor de inteligencia para la comunidad está enfocada precisamente en brindarle seguridad conforme a lo que establece los ordenamientos jurídicos, comenzando por la Constitución de la República o de cada uno de los países. Igualmente, hacemos mención que dentro del proceso de inteligencia, pues, de las operaciones de inteligencia existen unas características, por decirlo, o unos principios, siendo el primero de ellos que es un proceso continuo, es decir, una vez que comienza una operación de inteligencia, esta se mantiene en tiempo y espacio dentro de las necesidades de ese trabajo de inteligencia. No es que la misma se interrumpe porque dentro de ese proceso pues van surgiendo informaciones que requieren ser procesadas igualmente, recabar mayor información, profundizar en esa información para proseguir dentro de ese trabajo de inteligencia. Las operaciones de inteligencia y las operaciones tácticas son interdependientes. Como hablábamos anteriormente, dentro de los diferentes tipos de inteligencia, pues hay una interdependencia, es decir, que a medida que se van produciendo, independientemente que cada una tenga ciertas características individualizantes, ambas necesitan complementarse para producir un resultado óptimo y efectivo. La inteligencia debe ser útil. Comprende el entendimiento de los problemas que deben ser resueltos para obtener resultados que ayuden a los jefes a tomar decisiones oportunas. Es decir, no tiene sentido que se aplique una operación o una actividad de inteligencia si esta no va a tener un fin que permita dar una respuesta a una necesidad tanto de la unidad operativa como de la comunidad o del mismo gobierno para el desarrollo de políticas de Estado. Debe ser oportuna. De nada sirve que obtengamos una información bastante valiosa si esta se procesa y se difunde tarde a otro órgano que pueda requerirla. Por ejemplo, dentro de ese proceso de inteligencia pudiera detectarse una información sobre que va a ocurrir un robo a una entidad bancaria.
Si la misma no se transmite de forma inmediata a un consumidor que vendría siendo la división de robos de la policía, por decirlo de alguna forma, pues no existe ese principio de oportunidad que es la inmediatez con la que debe obtenerse y difundirse esa información para evitar que ese hecho del cual se está manejando información llegue a concretarse y se pueda neutralizar a quienes están realizando todo lo necesario para cometer el hecho delictivo. Las operaciones de inteligencia deben ser flexibles. ¿Por qué es importante la flexibilidad entre las operaciones de inteligencia? Porque de repente, dentro de esa planificación que pueda existir, sucede o se produce algún tipo de inconveniente o una situación inesperada. Entonces, es necesario que los que están ejecutando la actividad de inteligencia de alguna forma se conviertan en unos artistas, vamos a decirlo de esa forma, de manera tal que puedan desarrollar una actividad que permita corregir o sortear ese obstáculo, esa situación que se presentó de manera imprevista. Igualmente, existe que las operaciones de inteligencia requieren de iniciativa, está enfocado o está muy relacionado con ese principio anterior. ¿Por qué? El funcionario de inteligencia, el que está practicando la actividad como tal, debe tener mucha iniciativa para desarrollar de una manera óptima ese trabajo de inteligencia. Requiere seguridad constante. El trabajo de inteligencia es una de las actividades que de alguna forma representan muchísimo peligro para quienes las están desarrollando. Por lo tanto, en todo momento, quienes forman parte de esas operaciones, pues deben tomar muchísimas medidas de seguridad para evitar ponerse en peligro tanto en su integridad como la integridad de la operación en su conjunto. Dentro de lo que es la inteligencia también, pues hay un aspecto importante que tiene que ver con la contrainteligencia, es decir, cuando se requiere por determinada causa que dentro de esa labor de inteligencia que se está desarrollando, se desarrolle una actividad, vamos a decirlo, complementaria. ¿Por qué? Para descubrir de pronto que un agente de inteligencia se nos pueda estar actuando como doble agente para determinar operaciones de sabotaje, operaciones contra la subversión, contra espionaje, operaciones de contrainformación que de alguna forma pues puedan influir en que el trabajo de inteligencia que está siendo desarrollado pueda tener algún tipo de altibajo y pueda perjudicar el desarrollo pleno de una operación. Este trabajo, como lo mencioné en alguna oportunidad anterior, tiene que ver con lo que es la actividad clandestina. ¿Y qué es la actividad clandestina? Es el trabajo que se debe realizar secretamente porque alguien, el objetivo del adversario, se opone a que se realice abiertamente. ¿Por qué debe realizarse de forma clandestina? Porque es necesario captar u obtener toda la información posible sobre ese objetivo que va a ser objeto de investigación, que es necesario que lo abordemos, y enfocados en que no seamos descubiertos, que la operación no sea puesta al descubierto y termine en un fracaso. Esa actividad clandestina presenta unos objetivos básicos. El primero es el crecimiento, que se logra mediante el reclutamiento de nuevos miembros que vendrán a ocupar los lugares que han dejado personas que por una u otra razón ya no pertenecen a la organización. Esto tiene que ver tanto con los agentes o con confidentes o informantes que representan lo que son las fuentes vivas de información. La supervivencia se logra mediante la aplicación de estrictas medidas de seguridad para evitar que sea penetrada la organización por el enemigo o el adversario. Es decir, lo que se requiere con esto es de alguna forma blindar la unidad operativa para evitar que sea objeto de un contraespionaje, es decir, que alguna persona, que la organización pueda ser filtrada y lejos de obtener información, más bien el adversario o el objetivo obtenga información del trabajo que está siendo realizado.
El logro del objetivo se obtiene mediante la utilización de la actividad clandestina como factor sorpresa. Recordemos que el factor sorpresa produce una ventaja táctica y estratégica para las unidades que están realizando el trabajo de investigación. Continuando con este tema de la actividad clandestina, pues existe lo que se denomina la organización clandestina, que es el grupo de personas que desarrollan secretamente y tienen un objetivo común que solo puede ser logrado mediante la actividad clandestina, es decir, lejos del conocimiento o de la percepción de cualquier persona de que se está realizando esa actividad. ¿Por qué? Precisamente por la naturaleza de lo que es este trabajo de inteligencia que requiere que sea completamente secreto. Importancia del material humano en las actividades clandestinas. Pues de nada sirve que contemos con mucha tecnología si no contamos con un capital humano que pueda o esté en la capacidad, que tenga las habilidades para usar esa tecnología. Además de eso, recordemos que las máquinas, si bien es cierto existe la inteligencia artificial, pues no tienen la capacidad de pensar o de improvisar en determinados momentos como un ser humano. Dentro de los tipos de miembros que pueden ubicarse o encontrarse dentro de una organización clandestina, pues tenemos el personal permanente, que es personal que es la nómina de lo que es la unidad operativa, personal policial y administrativo, personal secreto, fuentes de información y los contactos. Igualmente, se hace mención a unas debilidades que puedan tener las personas que realizan el tipo de actividad clandestina. Tiene que ver con la falta de estabilidad mental, que es cuando la persona no es capaz de trabajar bajo presión y actúa sin lógica en situaciones de emergencia. Es decir, de alguna forma no le presta atención pues, a tomar medidas de seguridad en un determinado momento que puedan poner en peligro su propia vida. La falta de reserva. Dada la naturaleza del trabajo de inteligencia, pues es importante que quien labore dentro de la misma mantenga reserva absoluta todo ese trabajo que realiza allí. Es decir, de pronto lo puede comentar con el oficial del caso, en este caso es con la persona con quien directamente debe interactuar, o con otra fuente viva de información sobre la cual está trabajando por requerimiento. La falta de honestidad, cuando la persona miente exageradamente, es decir, a veces de pronto comienza a fingir informaciones que de alguna forma puedan desviar el enfoque de ese trabajo de inteligencia que se está realizando. La cobardía, de pronto la persona se le asigna una misión y pueda sentir temor por su vida esa cuestión y entonces decide no ejecutar la misma. Eso de alguna forma pues perjudica el logro de ese objetivo de la organización de inteligencia. Y los hábitos. ¿En qué consisten esos hábitos? De repente la persona desarrolla el hábito de utilizar siempre una misma ruta, de utilizar siempre un mismo lugar para las reuniones, un mismo teléfono, ubicarse en un mismo cyber para pasar informaciones a sus superiores. Entonces, esos hábitos son peligrosos, representa una debilidad dentro de lo que es todo este trabajo de inteligencia. Hay un aspecto muy importante dentro del trabajo de inteligencia que tiene que ver con la compartimentación. ¿Y qué es esto de compartimentación? Bueno, que es un aspecto importante de la inteligencia que debe ser tomado en cuenta a la hora de desarrollar operaciones de inteligencia. Es una regla que existe en toda organización y su propósito es que cada uno de los miembros conozca solo lo indispensable para el cumplimiento de su labor. ¿Cuál es el objetivo primordial de esta compartimentación? Bueno, evitar que dentro de una organización clandestina, si uno de sus miembros llegara a ser
de pronto neutralizado, la operación fracase por completo. Es decir, si esa persona o esa fuente maneja toda la información, eso representa un peligro potencial para el resto de operación y de los miembros de la organización. Por lo tanto, es necesario recurrir a este procedimiento de la compartimentación. Y esta se produce de dos formas. Una que es vertical, que tiene que ver de la información desde los niveles más altos hacia los más bajos y viceversa. Y una horizontal que se aplica a los miembros de la organización que se encuentran a un mismo nivel, una base de una oficina de inteligencia. ¿Cómo se puede mantener la compartimentación dentro de una organización? A través de la utilización de mecanismos de un término utilizado como cortocircuito, que es decir, el uso de buzones vivos, buzones muertos. ¿Qué es un buzón vivo? Una persona. Un buzón muerto, direcciones de cubierta. Un buzón muerto puede ser precisamente un apartado postal en el servicio postal donde se depositan allí informes o ese tipo de cuestión, procurando que no haya un contacto entre dos fuentes, entre un miembro de la organización clandestina con una fuente viva de información. A través de la seguridad de los documentos, manteniendo los documentos en lugares seguros y bajo llaves, restringiendo la entrada a ciertas áreas o departamentos, mediante la utilización de seudónimos para proteger la identidad real del funcionario. Igualmente se debe aplicar con las oficinas y métodos operacionales. Prosiguiendo con el tema, pues entramos ahora en lo que se denominan las cubiertas y aquí ya comenzamos a meternos un poco más dentro de ese trabajo de inteligencia. ¿Qué tienen que ver las cubiertas? Las cubiertas vienen de alguna forma a constituir los disfraces que se utilizan, por denominarlo de alguna forma, los disfraces que se utilizan de acuerdo a las necesidades de una operación de inteligencia que está siendo desarrollada. Entonces podemos decir que una cubierta es el medio empleado para dar un aspecto admisible y razonable a una actividad clandestina. Por ejemplo, si la necesidad es infiltrar una organización que está dentro de un hospital, la cubierta vendría a ser el disfrazarse de camarero, de médico, de enfermera, de técnico de radiología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cubierta tiene que estar relacionada con el contexto donde se está desarrollando la operación de inteligencia. Dentro de este término, de este aspecto de la inteligencia, pues tenemos que existen varios tipos de cubiertas. Una tiene que ver con la cubierta de situación o cubierta larga. Esta tiene la particularidad, pues que es un poco prolongada en el tiempo. Es una historia es una ocupación que buscamos a nuestro agente de inteligencia para que pueda permanecer por tiempo indefinido en la zona del objetivo sin ser detectada. Entonces hablábamos en el ejemplo anterior de la necesidad de la cubierta en un centro médico, en un hospital o en una clínica. Esa cubierta viene a estar relacionada con el desempeño de una función dentro del servicio, del centro asistencial de nuestro agente de inteligencia. Una cubierta corta o de operación es una historia razonable que le preparamos a nuestro agente de inteligencia en caso de que no cuadre, de que algo no cuadre en la cubierta de situación. Es decir, viene a ser como una especie de cubierta, por decirlo de alguna forma, más práctica, menos prolongada en el tiempo. Tenemos una cubierta de reserva para, en el caso de pronto que el agente sea descubierto, por ejemplo, detectan que no es médico y lo inquieren, que por qué está haciendo eso, entonces él puede indicar que, bueno, que realmente a nivel de la administración del hospital, pues lo pusieron allí para que esté pendiente porque hay pérdida de suministro o cualquier otra historia así que sea bastante creíble, porque eso es muy importante que suceda.
Igualmente hablamos de lo que son las comunicaciones clandestinas, que es muy importante dentro de este aspecto. Tiene que ver con los métodos utilizados por una organización clandestina para pasar los mensajes, es decir, la forma en que se suministran las informaciones que son captadas dentro de la fuente viva o de las fuentes inanimadas. Esas comunicaciones clandestinas pues requieren de lo que se denominan las redes de comunicaciones clandestinas y son las que están integradas por varias líneas de comunicación. Por ejemplo, una línea de comunicación regular que sirve para todas las necesidades, son las más ordinarias, fuentes o contactos. Una red alterna que se utiliza para reemplazar la línea regular en un determinado caso. Una red de emergencia que se utiliza cuando se pierde un contacto con un agente. Y una red de peligro para una situación en que pueda haberse producido una infiltración o cualquier otra situación que pueda poner en peligro la operación de inteligencia que se está realizando. Dentro de esa red de comunicación, pues igualmente existen unas señales que tienen que ver con situaciones dentro de la misma. Las señales dentro de las comunicaciones clandestinas son un signo que dos o más personas se han puesto de acuerdo para utilizar para indicar algo que está sucediendo, ha sucedido o está por suceder. Es decir, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en ubicarnos en un lugar y la seña o la forma para identificarnos pudiera ser una gorra o una prenda de vestir o cualquier otro tipo de situación que nos permita identificarnos inmediatamente para que se produzca esa reunión. Hay unas señales de identificación, unas de acreditación, unas de peligro y unas de acción. Las de identificación, como lo señalaba anteriormente, las que nos permiten identificar la fuente viva para que puedan en un determinado momento comunicarse y suministrarse la información o los datos que está siendo necesario. Acreditación, la que utilizamos para estar seguros que la persona a quien hemos identificado visualmente es en realidad a quien vamos a contactar. ¿Por qué? Porque de pronto en el lugar hay una persona con una prenda o una vestimenta o cualquier otro tipo de señuelo que previamente había sido acordado y de pronto la persona no es. Entonces, aparte de la seña, puede haber algún tipo de clave con la que podamos certificar que efectivamente es nuestro contacto. Una señal de peligro. Esta señal de peligro se utilizan, como su nombre lo dice, cuando hay peligro y en dos sentidos. Una cuando existe el peligro, pero existe otra cuando ya ese peligro ha pasado. Y para finalizar, pues tenemos la señal de acción que utilizamos para indicar que se puede dar inicio a una operación. Tenemos igualmente un término que se utiliza mucho que tiene que ver con la reunión clandestina. Es la más común y una de las mejores formas de comunicación en las actividades clandestinas. Encierra una serie de peligros que se pueden evitar si se toma en cuenta lo siguiente: una buena planificación que incluya estrictas medidas de seguridad y una cuidadosa y exacta ejecución. Como observamos entonces a lo largo de todo este contenido, pues este trabajo de inteligencia, ¿verdad? Si bien es cierto, es bastante interesante, pero a su vez es bastante peligroso y debe ser realizado por personas realmente comprometidas con lo que es ese trabajo de inteligencia. Concluimos de esta forma la información relacionada con el módulo 2, esperando pues, a través del foro despejar cualquier duda para avanzar hacia el siguiente paso. Feliz día.